¿Alguna vez ha conocido a alguien que, a primera vista, parecía completamente razonable, equilibrado, educado e incluso generoso, pero que después de interactuar con usted le dejaba una inexplicable sensación de inquietud, como si detrás de su sonrisa cortés y su mirada confiada se escondiera algo mucho más profundo y perturbador? ¿Y si el verdadero peligro en estas personas no residiera en explosiones de ira o agresión abierta, sino en algo mucho más sutil, casi invisible a primera vista? Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras más influyentes del siglo XX, afirmó que existe un rasgo particular, a menudo imperceptible y oculto tras una máscara externa de confianza, que caracteriza al tipo de personalidad más peligroso. Este rasgo no provoca miedo inmediato, como la agresión, la mentira o una amenaza física. Al contrario, puede manifestarse como calma, carisma e incluso benevolencia. Por eso es tan fácil que pase desapercibido hasta que es demasiado tarde y su impacto destructivo se revela por completo. En este video nos sumergiremos en las profundas ideas psicológicas de Jung e intentaremos comprender por qué estas personalidades pueden ser las más peligrosas para nuestro mundo interior. Analizaremos cómo reconocer estas señales ocultas y cómo protegernos de su influencia sutil pero poderosa. Al final de este video, es posible que empiece a ver a las personas que le rodean de una manera completamente diferente, con mayor claridad, profundidad y precaución. Para comprender la advertencia de Carl Jung, es fundamental adentrarnos primero en su concepción de la estructura de la mente humana. Jung postulaba que cada uno de nosotros lleva una máscara, la llamada persona, una fachada externa socialmente aceptable que mostramos al mundo. Esta persona actúa como un filtro a través del cual pasan nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para ajustarse a las expectativas de la sociedad y de nuestro entorno. Sin embargo, detrás de esta pulcra máscara se esconde una parte mucho más compleja y profunda de nuestra psique, el territorio inconsciente y misterioso, repleto de sentimientos reprimidos, instintos y arquetipos universales. Uno de los elementos más significativos de este mundo oculto es lo que Jung denominó la sombra, un compendio de todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o suprimimos. A diferencia de la creencia popular, la sombra no es simplemente un conjunto de rasgos negativos, abarca todo aquello que, por diversas razones, hemos decidido ocultarnos a nosotros mismos y a los demás. Esto puede incluir no solo miedos y agresiones, sino también talentos ocultos, fortalezas o sueños otrora vívidos que consideramos inaceptables o indeseables. Jung enfatizaba que la sombra no se crea únicamente por la influencia social, se forma a partir del conflicto entre nuestro yo interior y la imagen que aspiramos a proyectar. Desde la infancia, se nos enseña que ciertas cualidades merecen aprobación, admiración y amor, mientras que otras son rechazadas y condenadas. Por ejemplo, la independencia puede ser vista como un signo de carácter fuerte, pero en algunas familias podría interpretarse como terquedad. La agresividad, aunque a veces vital para la supervivencia, a menudo se suprime en favor de la docilidad y la calma. De este modo, instintivamente comenzamos a rechazar todo aquello que no se ajusta a una imagen idealizada y ocultamos estas cualidades en lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, lo reprimido no desaparece sin dejar rastro, continúa existiendo, influyendo de manera invisible en nuestro comportamiento, reacciones y decisiones. Frecuentemente, esto se manifiesta a través de la llamada proyección, un mecanismo por el cual atribuimos inconscientemente a los demás aquellos rasgos que rechazamos en nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que reprime su propia envidia puede percibirla en cada colega o amigo exitoso, sin sospechar que la verdadera fuente de ese sentimiento reside en su interior. Jung advertía que la sombra reprimida se convierte, con el tiempo, en una especie de bomba psicológica de relojería. Su influencia se acumula gradualmente, manifestándose en inesperadas explosiones de ira, acciones destructivas o cambios repentinos de personalidad. Cuanto más tiempo rechacemos nuestros aspectos ocultos, más fuerte será su impacto y más difícil resultará controlar sus manifestaciones. Es crucial entender que la sombra, por sí misma, no es intrínsecamente mala. Su poder reside en su falta de conciencia.
En ella se encierran no solo nuestros miedos y emociones reprimidas, sino también nuestras posibilidades inexploradas, la pasión, la energía y el coraje. Si estos elementos se integran en la parte consciente de la personalidad, pueden convertirse en una fuente de significativo crecimiento y fortaleza personal. No obstante, si se ignoran, seguirán ejerciendo una influencia negativa en nuestro comportamiento y en nuestra percepción del mundo circundante. A continuación, examinaremos qué ocurre cuando esta sombra permanece inconsciente o completamente reprimida y qué consecuencias puede tener esto para nosotros y para nuestro entorno. Cuando una persona se niega conscientemente a reconocer sus lados oscuros y reprime sus impulsos internos, estos aspectos de su personalidad no desaparecen sin dejar rastro. Por el contrario, se hunden en las profundidades del inconsciente, donde continúan viviendo y acumulando energía psíquica, esperando el momento de salir a la superficie. Carl Jung advertía, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Esto significa que cuanto más profundamente ocultamos nuestros defectos, miedos y deseos, más poderosamente empiezan a influir en nuestra vida y nuestro destino. A diferencia de las concepciones de muchos de sus contemporáneos, Jung no veía el inconsciente como un mero almacén pasivo de sentimientos reprimidos, lo consideraba una fuerza dinámica y potente, capaz no solo de almacenar, sino también de transformar los elementos rechazados de nuestra personalidad. Estos aspectos no permanecen inactivos, mutan, se entrelazan con otros conflictos internos y buscan una salida a través de formas simbólicas, a menudo irracionales. Por esta razón, los impulsos reprimidos pueden manifestarse en sueños perturbadores, pensamientos obsesivos, explosiones de ira incontrolables o patrones de comportamiento autodestructivos. Cuanto más profundamente se reprimen estos rasgos, más simbólicas y dramáticas se vuelven sus manifestaciones. Por ejemplo, una persona que reprime su agresión puede empezar a notar que está rodeada de individuos conflictivos, como si la propia realidad la provocara a estallidos de ira. Quien suprime su independencia o ambiciones puede sentirse eternamente limitado, acorralado o rodeado de personas que no le permiten crecer. Jung sostenía que, si estas señales son ignoradas, la tensión entre la personalidad consciente y el inconsciente reprimido aumentará, empujando a la persona hacia una crisis emocional o incluso una catástrofe personal. A menudo, esto se manifiesta a través de estallidos inesperados de agresión, sarcasmo, comportamiento pasivo-agresivo o una propensión a la manipulación, todas ellas formas en que la sombra intenta abrirse paso hacia la superficie. Tal individuo puede parecer externamente tranquilo, equilibrado e incluso benévolo, pero su mundo interior cuenta una historia completamente diferente. Esta brecha entre la máscara externa y la realidad interna crea gradualmente una tensión que, inevitablemente, debe encontrar una salida. Cuando esta tensión alcanza un punto crítico, puede estallar en forma de acciones impulsivas, decisiones destructivas o crisis emocionales inexplicables. Esta dinámica se vuelve especialmente peligrosa cuando se combina con una arraigada ilusión de autocontrol. La persona que rechaza su sombra puede estar convencida de que controla completamente sus emociones y acciones. Sin embargo, en realidad, se convierte en rehén de sus miedos y deseos reprimidos, que gradualmente empiezan a gobernar sus pensamientos, relaciones y elecciones vitales. En la siguiente sección, exploraremos cómo esta dinámica oculta da forma a los tipos de personalidad más peligrosos. ¿Y por qué estas personas pueden ser tan destructivas para quienes las rodean? Una de las formas de autoengaño más peligrosas y sutiles, según Carl Jung, es la ilusión de superioridad moral. Se trata de un estado en el que una persona cree sinceramente en su virtud absoluta, su superioridad espiritual o su impecable rectitud. Tal individuo se ve a sí mismo como exclusivamente noble, justo y ético, sin dejar espacio para la duda sobre su propia corrección. Esta convicción crea una potente armadura psicológica que lo protege de la autocrítica y la introspección, pero que, al mismo tiempo, lo convierte en un peligro tanto para sí mismo como para los demás. Lo que hace que la superioridad moral sea particularmente insidiosa es su total resistencia al autoanálisis.
Las personas convencidas de su rectitud a menudo interpretan su comportamiento como desinteresado, incluso cuando evidentemente causa daño a otros. Por ejemplo, la manipulación puede justificarse como un intento de guiar a alguien por el camino correcto, el control, como una manifestación de cuidado y responsabilidad, y la crueldad, como un amor estricto o una disciplina necesaria. En tales casos, los verdaderos motivos permanecen ocultos incluso para la propia persona, ya que cree sinceramente que actúa por el bien. No se da cuenta de que detrás de su aparente altruismo y virtud se esconde la sombra, aspectos reprimidos de su propia personalidad que no está dispuesto a reconocer. Jung señalaba que cuanto más se aferra una persona a una imagen idealizada de sí misma, más profundamente reprime sus lados oscuros. Estos rasgos no reconocidos no desaparecen, continúan existiendo, distorsionando su percepción de la realidad. Una de las formas más comunes en que estas personas gestionan la tensión interna es a través de la proyección. Al proyectar sus propios defectos en los demás, se liberan inconscientemente de la necesidad de reconocerlos en sí mismos. Por ejemplo, una persona que se considera infinitamente paciente y benévola puede acusar a otros de crueldad o indiferencia, a pesar de que es ella misma quien reprime sus impulsos agresivos. O quien se enorgullece de su honestidad puede sospechar constantemente que los demás mienten, sin darse cuenta de que oculta su propia hipocresía. La paradoja de esta situación radica en que cuanto más virtuosa se considera una persona, más ciega se vuelve a sus propios defectos. Su sombra crece, encontrando una salida en trivialidades, comentarios sarcásticos, sutiles actos de manipulación o un frío desprecio disfrazado de principios. Y cuanto más rechaza su lado oscuro, más destructiva se vuelve su influencia. Jung advertía que tal ceguera interna puede transformar a una persona en un agresor oculto, incluso si externamente parece tranquila y virtuosa. Estos individuos pueden presentarse como ejemplos de moralidad, pero sus motivos inconscientes se manifiestan gradualmente en relaciones tóxicas, comportamientos controladores y abuso emocional. ¿Qué conecta este profundo rechazo de la sombra, la ilusión de superioridad moral y la influencia destructiva de los aspectos reprimidos de la personalidad? ¿Cuál es el hilo invisible que une estos patrones? Jung ofreció una respuesta inquietante a esta pregunta, que revela la esencia misma de la psique humana. Según Carl Jung, el rasgo más peligroso en una persona es la completa ausencia de conciencia de su propia sombra. Este es un estado en el que el individuo se niega a reconocer sus lados oscuros, rechazando por completo la posibilidad de ser capaz de ira, crueldad, engaño o manipulación. Una persona así cree sinceramente en su pureza moral, sin darse cuenta de que precisamente esta creencia ciega la convierte en impredecible y, en última instancia, peligrosa. El problema no radica en la existencia misma de la sombra, sino en su negación total. Las personas capaces de mirar honestamente sus defectos suelen ser más fiables y sinceras, porque entienden de lo que son capaces en momentos de debilidad o ira. Son conscientes de sus limitaciones y se esfuerzan por no dañar a los demás, comprendiendo el coste de sus acciones. Sin embargo, aquellos que están convencidos de su virtud absoluta carecen de esta autocrítica. No ven sus errores y tienden a justificar cualquier comportamiento suyo, por destructivo que sea. Jung consideraba que esto no era solo un problema psicológico, sino una forma de ceguera espiritual que puede tener consecuencias devastadoras. Tales personas pueden convertirse fácilmente en una fuente de caos y dolor para quienes las rodean, incluso sin darse cuenta. Sus rasgos reprimidos continúan influyendo en su comportamiento, brotando en situaciones inesperadas en forma de sarcasmo, agresión oculta o manipulación disfrazada de cuidado. Si se encuentra con alguien que afirma con seguridad ser siempre amable, siempre justo y siempre tener razón, es motivo para desconfiar. Es posible que no sea consciente de que está reprimiendo sus verdaderos impulsos, proyectándolos en los demás. Su inquebrantable convicción en su propia rectitud crea una ilusión de estabilidad, pero en realidad, puede ser mucho más peligroso que aquel que reconoce sus debilidades y defectos. Por lo tanto, la próxima vez que se encuentre con alguien que afirme nunca enfadarse, nunca equivocarse y siempre actuar correctamente,
Hágase una pregunta sencilla: ¿qué es lo que no ve en sí mismo? La respuesta a esta pregunta puede protegerle de futuros problemas, porque cuanto más rechaza una persona su sombra, más poderosamente influye ésta en su vida.